Gracias, muchas gracias por estar aquí en este Café con la Prensa. Agradecemos obviamente a nuestra audiencia y también a nuestro patrocinador Banco Delta y le damos la bienvenida a nuestros invitados. A ninguno de los dos los tendría que presentar porque su trayectoria habla por sí sola, pero obviamente, y dadas las formalidades del caso, me permito presentar a Aimee Sedman, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá y actual presidenta ejecutiva de Banismo. También está con nosotros el doctor Jorge Federico Lee, abogado laboralista, socio de la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee, y actualmente es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio con sede en París. Hoy estamos con ustedes dos realmente para hablar a futuro, para hablar del 2021 y de dos cosas que nos han cambiado dramáticamente la vida. Una de esas es la relación laboral y otra, evidentemente, es la relación entre bancos y clientes a raíz de la pandemia y todo el rejuego o el reacomodo que de forma forzada hemos tenido que vivir todos los seres humanos a raíz de el COVID-19. Gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a ambos. Saludos. Creo que debemos activar sus audios para que nos escuchen. Muchas gracias, Yolanda. Y un gusto estar acá con ustedes. Gracias, gracias por estar con nosotros. Señora Aimee, vamos a empezar con usted. Evidentemente, esta conversación, quiero decir, es justa y necesaria. Y creo que le debíamos a nuestra audiencia esta conversación a raíz de que se extendieron las medidas de alivio financiero y esto pues plantea una dinámica diferente entre bancos y clientes a raíz de 2021. Yo quisiera saber en este momento y bajo ese contexto, para darle la palabra a usted, ¿dónde nos encontramos? Bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Yolanda, por esta oportunidad para abordar un tema que, como tú bien dices, creo que es muy relevante en este contexto y es muy importante que todos tengamos claridad como consumidores, como clientes bancarios, a qué nos estamos, o mejor dicho, qué debemos hacer en este momento. Nosotros desde el 1 de julio, con la ley 156 de moratoria, recordemos, Yolanda, que los clientes tenían la opción de poderse acoger a una moratoria que llegaba hasta el 31 de diciembre del 2020, sustentando o demostrando su afectación por la pandemia, ¿verdad? Es decir, que hoy estamos todavía en ese proceso, en ese periodo que está amparado bajo la ley 156, que cubre a los clientes hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el acuerdo 13-2020 de la Superintendencia de Bancos, que es el acuerdo que es de obligatorio cumplimiento para todos los bancos del sistema bancario en Panamá, le brinda ahora la oportunidad a los clientes y a los bancos de demostrar su afectación. Es decir, esto es muy importante. Esto no es una extensión automática, Yolanda. Los clientes que demuestren, que documenten que siguen afectados por la pandemia, tienen que acercarse a sus bancos y negociar con sus bancos posibles las extensiones hasta el 30 de junio del 2021. En este momento, ¿dónde estamos? En este momento los bancos estamos proactivamente contactando a nuestros clientes. Al 29 de octubre, el saldo que reportó la Superintendencia de Bancos de Panamá de clientes que estaban con algunas medidas de alivio financiero es aproximadamente 25.000 millones de dólares. Esos son 806.000 clientes. 45% de esos clientes, de ese volumen está en el mundo de empresas. Allí, ¿qué estamos haciendo, Yolanda? Ya estamos en conversaciones con empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas para lograr acuerdos definitivos. Yolanda, no es para lograr un acuerdo nuevamente de una moratoria, un no pago hasta junio. Esa debe ser la última opción. Y luego vamos a hablar de por qué debe ser la última opción. Con las empresas ya estamos logrando entender, de acuerdo a esta nueva realidad de operación, cuáles son sus nuevos ingresos, cuánto pueden pagar y estamos adecuando sus facilidades a eso. ¿Eso qué significa en la mayoría de los casos? De forma muy sencilla, en que la mayoría de los clientes requieren extensiones de plazo. Entonces, esa es la acción concreta que estamos haciendo
con el mundo de empresas, que es un portafolio, que es una cartera que se puede manejar a veces un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque son clientes que tienen un oficial de relación, generalmente en los bancos, ¿verdad? Cada empresa sabe con quién hablar, con qué ejecutivo hablar en un banco, y se sientan y explican su situación y se adecuan sus relaciones o sus facilidades de crédito a su nueva realidad. Y la expectativa de los bancos es que al 31 de diciembre tengamos ese portafolio ya definido, ya acordado con nuevas estructuras. ¿Para qué? Para que los clientes tengan la tranquilidad de que ya saben cómo operar, ya saben cómo mirar más adelante, ya saben cómo enfocarse en la reactivación económica. Con el mundo de las personas, con el 45% restante, 55% restante, ese portafolio tiene retos distintos. ¿Por qué? Porque son carteras que tienen, por ejemplo, solo para darte el dato exacto, son 775,000 clientes en el mundo de personas. Entonces, eso es imposible pensar que van a hacer contactos uno a uno. ¿Qué requerimos los bancos? Los bancos ya hemos empezado a través de nuestros canales digitales a contactar a los clientes. ¿Y por qué estamos contactando a los clientes? Porque algunos clientes nos dicen, pero ¿por qué nos están contactando ya si tenemos hasta el 31 de diciembre del 2020? Es cierto, tenemos hasta el 31 de diciembre del 2020, pero el 1 de enero del 2021, el cliente que no haya demostrado su afectación, entonces el banco tiene todo el derecho a entender que el cliente puede volver a pagar como estaba pagando antes de iniciar el alivio, es decir, en marzo de 2020. Entonces es muy importante que los clientes, cuando reciban estos mensajes de sus bancos, se acerquen a sus bancos. Los bancos hemos habilitado los canales digitales para que los clientes puedan llenar los formularios, documentar sus afectaciones y de esta manera poder decir, ¿sabes qué? Yo no puedo pagar ya la misma letra de mi casa. Yo resulta ser que tengo un contrato reducido, tengo una jornada reducida y no puedo hacerle frente a los $100 que les estaba pagando en febrero del 2020 y ahora puedo pagar 75. No hay problema, los bancos estamos haciendo esos arreglos para nuevamente, lo que debiéramos tener todos como objetivo es que el 1 de enero del 2021, ¿qué clientes deben estar en ese universo de clientes con medidas de alivio extendidas? Aquellos clientes que no tengan un empleo, Yolanda, o aquellos clientes que dependiendo de la situación de los contratos suspendidos, que es el otro tema que el doctor Lee nos va a abordar hoy, definamos cuál va a ser la situación de este universo de empleados. Entonces, en este contexto, en este momento nos encontramos en eso, en el contacto proactivo, en pedirle a los clientes. A veces los panameños tendemos todos como a dejar un poquito las cosas para el último momento. Mi pedido sería, nosotros gracias al sistema bancario panameño hemos podido progresar como país. La clase media ha podido crecer. El acceso a crédito en Panamá es muy fuerte y es una de las ventajas competitivas. Es la razón por la que muchos de nosotros podemos tener una casa, un auto, enviar a hijos a estudiar, en fin, hacer realidad proyectos. Es responsabilidad del cliente manejar su situación. No es una responsabilidad exclusiva del banco, porque en la medida que podamos como clientes manejar nuestra situación, mantener buenas referencias, tendremos garantía de tener acceso a crédito, Yolanda, y todos queremos que Panamá pueda superar y que podamos volver a la actividad económica normal. Entonces yo con eso te diría, es en ese momento en el que nos encontramos. Muchísimas gracias. Ahora, obviamente, cuando entremos al periodo de preguntas y respuestas, tanto de la audiencia como nuestra, podemos abordar algunos de los puntos de los cuales no he hablado. Y me quedo con que esta conversación realmente es importante para más de 700,000 personas. Así que qué bueno tenerla con nosotros. Doctor Lee, nos encontramos ante una situación inédita, suspensiones de contratos, reducciones de jornadas, lo cual implica una reducción en los ingresos que percibimos como trabajadores. Yo quisiera que nos hablara un poco y nos diera ese contexto legal en el que nos encontramos y al cual nos podemos enfrentar el próximo año. El doctor Lee fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también participó en la redacción de las reformas al Código de Trabajo, haciendo posible el libre pago de bonificaciones, por ejemplo, y otros beneficios que hoy recibimos. Entonces, digo esto como una referencia para pues documentar aquí que es una voz calificada en el tema y darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Yolanda. Es un enorme placer participar en este Café La Prensa con la licenciada Selmat. Aunque la actividad económica se ha podido reactivar muy lentamente y ha habido un número, yo diría, importante de trabajadores que han sido reactivados,
todavía hay una cantidad significativa de trabajadores que tienen sus contratos de trabajo suspendidos y hay otros que todavía están laborando con jornada reducida. El 31 de diciembre de este año será un día crucial para todas las empresas y los trabajadores de nuestro país y por ende es una fecha que va a marcar si podemos seguir avanzando hacia la recuperación económica o si por el contrario se acelera la crisis con mayores cierres de empresas y terminaciones de relaciones de trabajo. Hay dos razones para ello. En primer lugar, la ley 157 del 3 de agosto de este año, que permitió que las suspensiones de los contratos de trabajo fuesen prorrogadas, estableció un término máximo precisamente hasta el 31 de diciembre próximo. En segundo lugar, en lo relativo a los acuerdos de reducción de jornadas de trabajo pactados entre empleadores y trabajadores o sindicatos, que permiten a las empresas laborar en horarios reducidos que reflejen la evolución de la situación económica y pagar los salarios proporcionales por el tiempo reducido efectivamente elaborado. El decreto ejecutivo 101 del 13 de julio del 2020 dispone expresamente que estos acuerdos no se extenderán más allá del 31 de diciembre. Cuando se adoptaron estos dos instrumentos legales hace ya más de 3 meses, tal vez había la esperanza de que al terminar este año se hubiese logrado en alguna medida contener la difusión de la epidemia y que luego de dejar sin efecto el cierre de la mayoría de las actividades económicas y levantar las restricciones a la libertad de movimiento de las personas, de alguna forma se alcanzaría una recuperación razonable de los niveles de actividad económica. Esto desafortunadamente no ha ocurrido. A estas alturas, faltando apenas 38 días para cerrar el año, ya resulta evidente que la actividad económica no alcanzará o no logrará alcanzar el nivel de recuperación requerido para reactivar a todos los trabajadores que aún mantienen sus contratos laborales suspendidos, ni tampoco para que las empresas puedan operar en los horarios anteriores a marzo y mucho menos obtengan los ingresos requeridos para sufragar los salarios de las jornadas ordinarias regulares, o sea, los salarios de las jornadas completas. El sector que mejor comprueba este hecho incuestionable, para mencionar solo uno, es el sector hotelero, que muestra una actividad apenas marginal, con muchísimo establecimiento aún cerrado por falta de huéspedes y otro operando a niveles mínimos, muy, pero muy lejos del punto de equilibrio financiero. En otras palabras, aunque la economía panameña sigue recuperándose lentamente, gradualmente, al concluir el 31 de diciembre de este año, la crisis económica no habrá desaparecido y continuará haciéndose sentir para todos los panameños, trabajadores y sus familias. Sucede, sin embargo, que si no se emiten nuevos instrumentos legales que entren en vigencia a partir del 1 de enero próximo, en esa fecha jurídicamente surgiría la obligación de las empresas de reactivar a la totalidad de los trabajadores que mantienen suspendidos. Y en cuanto a las empresas que están operando con un nivel reducido de actividad, se verían jurídicamente obligadas a permitir que todos sus trabajadores laboren en jornadas completas
aun cuando no exista ocupación efectiva por no haber ni la demanda ni los clientes suficientes para ello. Estas consideraciones nos llevan a una conclusión necesaria. Primero, que es absolutamente indispensable que con carácter de urgencia se presente y se discuta un proyecto, primero, un proyecto de ley que permita extender por un tiempo adicional, prudente y razonable, las prórrogas de las suspensiones de los contratos de trabajo de aquellos trabajadores de empresas que aún no hayan logrado obtener un nivel de recuperación tal que permita reactivar a esos trabajadores suspendidos. Y esta medida solo puede hacerse en virtud de una nueva ley, porque el límite máximo de las suspensiones de los contratos de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito es la pandemia, es una situación imprevista de la naturaleza, y la fuerza mayor pues fueron las medidas adoptadas por el gobierno para contener la difusión de la pandemia, el cierre forzoso de empresas y la limitación o restricción a la libertad ambulatoria de los ciudadanos. Pues bien, este límite máximo de suspensiones que vence el 31 de diciembre se encuentra establecido por ley. Por eso, para poder extender la suspensión más allá del 31 de diciembre de este año, se requeriría o se requiere de una nueva ley, de otra ley. No se puede hacer por decreto ejecutivo. En segundo lugar, es también crucial que el órgano ejecutivo, por su parte, emita un nuevo decreto que complemente o modifique el decreto 101, el que reglamentó o señaló como límite máximo de validez de los acuerdos de jornadas reducidas el 31 de diciembre. ¿Para qué? Para permitir precisamente que estos acuerdos pactados o logrados entre empleadores y sus trabajadores o sus sindicatos de reducción de jornadas laborales surtan efecto por un tiempo definido adicional a partir del 1 de enero próximo. Y este decreto resulta viable porque el Código de Trabajo no contempla un plazo máximo de vigencia para los acuerdos de modificación de horarios de trabajo, siempre y cuando estos acuerdos de reducción se adopten con el objetivo de preservar las fuentes de empleo en caso de graves crisis económicas de carácter nacional, que es indudablemente lo que estamos viviendo. Sin hacer hipérbole, esta es la crisis económica más grave que ha vivido nuestro país en su historia. Estas dos medidas no son fáciles de tomar y hay que reconocerlo. No son políticamente atractivas porque no le dan una solución inmediata y definitiva a los trabajadores suspendidos o a los trabajadores con jornadas y salarios reducidos frente a la situación de precariedad que están viviendo, con insuficientes ingresos para atender sus necesidades vitales y familiares y cumplir completamente con sus obligaciones de pago de servicios públicos o servicios esenciales como electricidad y sobre todo lo que ha abordado la licenciada Seymar, los compromisos en materia de vivienda, principalmente el pago de préstamos hipotecarios, todo lo cual se ha atenuado en este momento con las moratorias aplicadas y el bono solidario que está otorgando el gobierno nacional. Yo quisiera hacer una pequeña digresión en este momento que quizás se puede profundizar después. El tema de
de lograr una solución temporal y luego lograr que los trabajadores puedan cumplir con sus obligaciones de pago de los préstamos de vivienda es fundamental, porque hay algo de lo cual actualmente la generación actual no se percata porque lo toma como algo normal, y no es así. Hace 50 años, hasta finales de la década del 60, nuestro país era un país de inquilinos. Todo el mundo vivía alquilado en Panamá. A partir del año 1970, cuando se crea el centro financiero con el decreto de Gabinete 238 de 1970, empieza la banca a facilitar o hacer posible a la enorme mayoría de los panameños de todos los estratos sociales y económicos, aún a los panameños de bajo ingreso, la posibilidad de ser dueños de sus propias viviendas. Y esa es la función social que cumplen los préstamos bancarios. Hoy, 50 años después, Panamá ya no es un país de inquilinos. Nosotros ya somos fundamentalmente un país de propietarios de vivienda, y eso es un cambio social que trascendental, que sin embargo poco se nota o del cual poco se habla. Y yo quisiera destacarlo y destacar que las medidas económicas tienen que preservar estos progresos sociales. Volviendo a mi tema entonces, las dos prórrogas por ley y por decreto de las suspensiones de los contratos de trabajo y de los acuerdos de reducción de jornada son absolutamente indispensables para proteger a los trabajadores afectados y a la empresa de las cuales obtienen su fuente de ingresos, o sea, su salario. La suspensión de los contratos de trabajo en una situación en la cual no existe ocupación efectiva por ausencia de demanda de los servicios o bienes de la empresa es un mecanismo legal que permite mantener la existencia de la relación laboral, es decir, protege la antigüedad laboral y los derechos derivados de dicha relación y preserva el vínculo jurídico entre la empresa y el trabajador, que mantiene la posibilidad de una eventual reincorporación del trabajador a su puesto y la percepción de un salario. La alternativa sería la terminación de la relación de trabajo, cosa que se quiere impedir o hay que impedir a toda costa. En cuanto a las jornadas de trabajo reducidas, si el nivel de actividad económica de la empresa no es lo suficientemente alto para que la empresa opere en los horarios anteriores al surgimiento de la pandemia en marzo, en nuestro país, en marzo, la jornada reducida al menos da un marco para que la empresa siga operando a la espera de una mejoría gradual en la evolución de la economía y le permita a los trabajadores activos percibir un ingreso que, aunque reducido a la mitad, por lo menos los excluye de una situación de ausencia total de ingresos. Si no se toman estas dos medidas con la celeridad requerida y ojalá que con suficiente anticipación, la imposibilidad real de reactivar los puestos de empleo que carecen de ocupación efectiva va a precipitar en enero el cierre de una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas que aún no han podido reanudar labores, y causará muy probablemente una cascada de terminaciones de los empleos de los trabajadores actualmente suspendidos. Solamente para citar el caso más claro y evidente, los hoteles se encuentran en ambas categorías. Hay hoteles que todavía
no están reabiertos, no han sido reabiertos, y hay otros que están abiertos con una actividad apenas marginal. Así que la terminación, si llegásemos al escenario indeseado de que por falta de una acción oportuna se produzca un número grande de terminaciones de relaciones laborales, esto tampoco significa o garantiza que el trabajador afectado va a recibir efectivamente el pago de su indemnización o de sus derechos adquiridos como la prima antigüedad, un derecho adquirido, porque aunque jurídicamente existe la obligación de pagarlo, si en la práctica la empresa carece de liquidez, está insolvente, no tiene bienes, la ley impone que el trabajador no va a recibir el pago. No es entonces una situación jurídica, no es un problema legal, es un problema económico. Una empresa no operativa carente de solvencia o de liquidez no tiene forma o no va a tener forma de afrontar una situación catastrófica como el surgimiento de obligaciones masivas de pago en enero del 2021 si no se adoptan esas dos medidas. En conclusión, es indispensable que cuanto antes se expida una nueva ley, así como un nuevo decreto ejecutivo que proporcione a la economía el tiempo suficiente para seguir su reactivación, su recuperación, y a las empresas para recuperar en lo posible un nivel aceptable de operaciones y sobre todo a los trabajadores suspendidos y o con jornadas reducidas para que puedan recuperar una ocupación efectiva y un ingreso vital. Así que lo dejo así para abrir el marco de la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ya tenemos preguntas de nuestra audiencia y quisiera iniciar compartiendo estas interrogantes. Para la señora Aimee, ¿cuál será el escenario de las personas que han quedado desempleadas? Sabemos que en Panamá no hay un registro de desempleo y estas personas evidentemente tienen una condición diferente a la suspensión de los contratos laborales. ¿Habrá una moratoria hasta que logren un empleo nuevamente o cómo los bancos tratarán con este tipo de clientes en estas condiciones? Sí. Primero, yo quisiera, si me permites, Yolanda, solamente complementar dos puntos a los que hizo referencia Jorge, que me parecen muy importantes. El primero de ellos es que nosotros nos sumamos y nos unimos a la recomendación que hace el doctor Federico Lee en cuanto a la necesidad urgente de emitir una nueva ley que permita la extensión de la suspensión de contratos y el nuevo decreto ejecutivo que también permita la extensión de las jornadas reducidas. ¿Y por qué? Porque al final tenemos que recordar que en la única forma en la que Panamá como país va a ser capaz de superar esta crisis que no tiene precedentes es que podamos proteger el tejido productivo del país, que son en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas, no son solamente las grandes empresas, y que esas empresas empiecen a generar nuevamente un ritmo de actividad económica. Si nosotros no nos aseguramos y nos preocupamos por la estabilidad de las empresas, que son las que dan los empleos, va a ser casi imposible que Panamá pueda reactivarse y recuperarse. Entonces creo que eso es supremamente importante, darle la celeridad, darle la relevancia que tiene. Es un tema complejo políticamente hablando, pero es la mirada y es la decisión correcta, mirando con luces largas y apostando por la reactivación de Panamá. Si no protegemos al tejido productivo, que nuevamente repito, son en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas, va a ser imposible hablar de una reactivación y una recuperación económica. Segundo punto al que hizo referencia Jorge, el acceso al crédito. Panamá tiene, cuando nos comparamos con el resto de los países en la región, el mayor acceso al crédito en la banca en este país. Y cuando vemos, empezamos a analizar eso en profundidad y vemos el producto hipotecario, que es el principal producto de la cartera de consumo del sistema bancario panameño, el porcentaje de propiedad, de tenencia del bien inmueble de las casas en Panamá es nuevamente muy superior al resto de los países. Y no solamente porque tenemos mejores condiciones en tasas, sino también porque tenemos términos mucho más flexibles.
Del total hipotecario, que son 16.000 millones aproximadamente, Yolanda, el 40% de esos saldos son carteras de hipotecas de interés preferencial. Es decir, estamos ayudando, permitiendo que personas de todos los niveles de ingresos en Panamá tengan acceso a una vivienda, y eso es muy distinto en otros países. Entonces, hay que tener y hay que proteger el sistema bancario porque en efecto ha permitido progresar. Tu pregunta específica, ¿qué vamos a hacer con los empleados, con las personas que no tengan empleo el 1 de enero? Esas son las personas que están determinadas o están supuestas a entrar en el Acuerdo 13-2019. ¿En qué momento vamos a estar? O sea, ¿qué les vamos a dar en este momento? Ya deben acercarse al banco, ya deben documentar que en efecto han sido desvinculadas de sus empresas, y estas personas sí tienen acceso a una extensión que puede llegar hasta junio 2021. ¿Qué esperamos? Esperamos que en junio 2021, esto hay que irlo viendo poco a poco, Yolanda, porque primero que todo en marzo, cuando todos empezamos, quizás algunos asumíamos que la duración de esta crisis iba a ser menor, el impacto iba a ser menor en Panamá, íbamos a ser capaces de reactivarnos más rápido, y esto no ha sucedido. Entonces, pensar que en junio 2021 la situación va a estar solucionada, todavía no lo sabemos, pero hoy tendríamos hasta junio para aquellas personas que en efecto no dispongan de un ingreso laboral porque han sido producto de una desvinculación. Pero lo importante acá es que tiene que acercarse el cliente al banco. Yolanda, no podemos pensar como clientes que es obligación del banco contactarme solamente. Es mi obligación, es mi hogar, es mi auto. Yo como deudor, yo como cliente bancario debo preocuparme por lograr documentar esa situación para que los bancos podamos tener una realidad ya evidenciada y podamos entonces entregar medidas que se vayan extendiendo para que el cliente tenga el alivio y pueda encontrar, ojalá que en ese periodo un nuevo empleo, y pueda nuevamente adecuar entonces su facilidad a su nueva realidad económica. Pero ese universo de clientes son los clientes a los que les debemos entregar las nuevas medidas de extensión. Las medidas de extensión y de alivio, Yolanda, en cualquier industria, tienen que estar destinadas únicamente para las personas que las necesitan. En la medida en que personas que no necesitan estas medidas, es decir, personas que con una reducción de jornada pueden ahora pagar menos, pero pueden pagar, se estén haciendo del beneficio, ¿qué sucede? Estás restringiendo la capacidad de los bancos de prestar. Y yo quisiera que hablemos de la reactivación, porque creo que es importante no solamente quedarnos centrados en la moratoria, en qué vamos a hacer con las personas que están, porque lo que queremos como país es poder superar para que las personas que no tienen empleo vuelvan a tener empleo, para que ese nivel de desempleo que se está proyectando por el orden de doble dígito de 20% pueda volver a indicadores previos al COVID en tiempo más corto posible. Pero eso qué requiere del esfuerzo de todos en enfocarnos en cómo volver a hacer producir esta economía, y para ello es necesario que como ciudadanos nos cuidemos y nos enfoquemos en proteger el tejido productivo para asegurar que vamos teniendo la capacidad de generar empleos y nuevamente ir reduciendo ese nivel de desempleo que se está proyectando para el cierre del 2020, Yolanda. En un ratito vamos a hablar de esas medidas de estímulo, pero por ahora voy a pasar con el señor Lee. Preguntan aquí, ¿qué pasa si una empresa se declara en quiebra el 15 de enero? Bueno, vamos a ver. En ese escenario indeseado, en que la empresa resulte insolvente y sencillamente no pueda hacer frente a sus obligaciones, lo que hay que tener claro es que de los bienes que tenga, de los activos que tenga, los trabajadores tienen prelación absoluta. Los primeros que cobran son los trabajadores. Poco es lo que se puede decir en un escenario como este, porque cuando uno habla en términos comunes de quiebra, no se está refiriendo seguramente al proceso legal de ir a un tribunal, a un concurso de acreedores, sino que sencillamente creo que nos estamos refiriendo en el lenguaje común a una situación en la cual una empresa sencillamente insolvente deja de operar y deja de atender todas sus obligaciones. En ese escenario, lo único que uno puede decir y mantener claro es que si la empresa tuviese algún activo
No importa cuánto sea el importe o el valor, los trabajadores deberían ser o deben ser los primeros en cobrar. Aime, aquí preguntan, ¿por qué los bancos no ofrecen un alivio a los que estamos pagando nuestros préstamos al día? Por ejemplo, una baja en la tasa de interés a nuestros préstamos para que nuestra letra, para que pueda ser posible que en la letra que se paga aporten más a capital. Ese punto es muy interesante, Yolanda, porque en efecto, y lo hemos discutido en el gremio, hoy hablamos de una cartera del 37% que está en alivio, pero desde el inicio de la declaración de la pandemia en Panamá en marzo, ha habido aproximadamente entre el 45 y el 50% de los clientes bancarios que han seguido haciéndole frente a sus obligaciones. Y en efecto, gracias a esos clientes bancarios, la banca también ha estado en capacidad de poder seguir desembolsando. Los desembolsos de la banca han bajado porque el ritmo económico ha bajado, pero seguimos desembolsando. Uno dice, es como el caso del buen estudiante, ¿verdad? Que el buen estudiante a veces poco se le felicita y todo el mundo trabaja a ver cómo ayudar a los que no les va tan bien. Nosotros lo hemos hablado y creo que ahí va a depender mucho de los bancos. En efecto, yo te diría, uno no puede pensar como país en medidas de alivio permanente. ¿Qué sucede? Ya hoy Panamá es el mercado que tiene tasas más competitivas. Si uno mira los resultados del sistema bancario al 30 de septiembre, que son los últimos que ha publicado el superintendente de bancos, cuando uno mira, los bancos somos un negocio, recordemos que los bancos somos como un negocio o como cualquier otra industria también y otro tipo de sector. Cuando uno mira esos resultados, el rendimiento de los bancos se ha visto supremamente impactado, ha reducido aproximadamente un 35%. ¿Y por qué? Porque hemos tenido que aumentar las reservas en 78%. ¿Y las reservas qué son? Estamos estimando que tenemos que tomar medidas porque indiscutiblemente habrán clientes que no puedan hacerle frente a sus obligaciones y que no van a pagar sus deudas. Entonces, la capacidad del sistema se está viendo realmente en este momento, al igual que con todas las industrias, en una situación compleja, en una situación en donde va a requerir grandes esfuerzos del sistema bancario para poder asegurar y dar la tranquilidad a los depositantes, porque es importante recordar que son los fondos de los depositantes los que manejamos, es decir, lo que prestamos son los fondos de todos nuestros ahorristas. ¿Qué sí estamos haciendo los bancos y sí están haciendo algunos bancos? Han encontrado medidas de reconocer a estos clientes, no necesariamente a través de una tasa, pero también puede ser a través de ciertas medidas de premios, en donde se están dando reconocimientos a través de las tarjetas en ciertos puntos, se están haciendo entregas de algunos servicios especiales. Entonces yo les diría, los bancos en efecto sí están reconociendo a ese cliente que está haciéndole frente, lo valoramos, lo agradecemos, porque al final son los que han permitido de alguna u otra manera que la banca mantenga su ritmo de actividad y sí estamos evaluando mecanismos de reconocimiento en donde no necesariamente a través de la tasa se pueda reconocer y agradecer la capacidad de pago y la cultura de pago de los clientes que han venido haciéndole frente a sus compromisos a lo largo de la pandemia, Yolanda. Me imagino que ese reconocimiento también será a futuro cuando esos clientes que han honrado sus pagos de forma recurrente pidan nuevos préstamos. De alguna manera, Totalmente. también ese reconocimiento va a ser a futuro. Doctor Eso es muy Lee, bueno lo que traes a colación, perdona Yolanda que sí, te interrumpa, eso es muy importante lo que traes tú a referencia y yo quisiera que todos lo recordemos. Yo creo que serán muy pocos los que a lo mejor puedan vivir sin un banco. Hasta los que tengan muchísimo dinero van a requerir de algún banco en algún momento también para colocar sus ahorros, para buscar inversiones. Pero la gran mayoría de los ciudadanos requerimos un banco para acompañar proyectos, casas, autos, estudios, muchas cosas. La única forma que podemos garantizar el acceso al crédito es manteniendo buenas referencias y buen historial de crédito. ¿Eso qué significa? Eso significa que nunca obtuvimos un problema, no. Un historial de crédito bueno significa que yo proactivamente como cliente voy al banco y le digo, necesito actualizar mi situación, necesito reportar lo que me está pasando, pero quiero mantenerme al día, necesito adecuar mis pagos. ¿Por qué? Porque el día de mañana que requiera un nuevo crédito voy a tener acceso a condiciones competitivas. Podrán tener acceso a crédito porque somos muchos bancos, pero las condiciones competitivas son una relación directa del nivel de riesgo del cliente. Y la capacidad o el servicio de pago, cómo han pagado sus obligaciones, es un factor muy importante que los bancos tomamos en cuenta, Yolanda.
Gracias por acotar ese mensaje final. Doctor Lee, protocolos COVID-19 para la seguridad laboral prohíbe que personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas que representan un alto riesgo estén en trabajo presencial. ¿Qué recomiendan en este concepto, en este contexto, para mutuo beneficio tanto de colaboradores como empresas? Porque se sabe que esto es una nueva realidad. Yo creo que esta pregunta no se puede contestar de una manera general y abstracta, porque hay dos perspectivas. En primer lugar está la necesidad de proteger la salud y la vida de las personas más vulnerables. Y vamos a hablar, por ejemplo, las personas mayores de 60 años, ¿no? Creo que una cosa es la persona que presenta que por razones de salud ya tiene una predisposición, pero refirámonos al grupo mayoritario. ¿Qué hace uno con el segmento de población de 60 años o más? Por un lado está la necesidad de protegerlos, pero por otro lado, esas personas que tienen necesidades personales y familiares y tienen obligaciones, tienen un derecho a laborar, tienen el derecho a no ser discriminados en las reactivaciones. Y yo diría que la respuesta es caso a caso, dependiendo de la naturaleza de la posición. Si la posición que la persona ocupa es una posición de alto riesgo, es decir, en que está expuesta a lo largo de la jornada a un contacto permanente con extraños, obviamente en ese momento prevalece el valor de protección de la integridad, de la salud y de la vida. Pero si el puesto de trabajo no conlleva ese nivel de riesgo o de exposición al contagio, no se debe usar esa condición personal de edad o de predisposición para negarle el derecho, es un derecho a ser reactivado en base a factores objetivos como antigüedad. Entonces, si una persona por el solo hecho de tener 60 años o de sufrir de alguna condición médica, no debe ser excluido como regla general de la posibilidad de reintegrarse a su puesto de trabajo o de mantenerse en él si todavía lo está desempeñando. Gracias. Aimee, hablemos un poco de los fondos de liquidez y estímulo. Entendemos que aún no se han utilizado. ¿Falta algún trámite para que se puedan utilizar o de momento lo que sucede es que la industria no lo está necesitando? Sí, mira, en efecto son dos temas distintos. El primero de ellos, el fondo de liquidez que mencionas, ese es un fondo de $500 millones que ya se ha formalizado. Ese fondo se maneja a través de una facilidad en la que el Banco Nacional dispone de los fondos y por medio del superintendente de bancos, la superintendencia de bancos se determina y los bancos hacen un proceso para poder tener acceso a esos fondos, documentando, y esos fondos actúan como préstamos a los bancos y los bancos que hagan uso de ellos tienen que entregar garantías a cambio y pagar intereses para saber que esos no son dineros que a los bancos nos van a regalar. No, esos son préstamos que los bancos tendrían que tomar, pagar intereses y, muy importante, entregar garantías. ¿Cuándo se utilizarían y por qué se constituyeron? Quiero empezar en el por qué se constituyeron. Panamá como país no tiene un banco central, Yolanda. En este contexto tan complejo en el mundo, cuando vemos la experiencia de otros países en la región, los bancos centrales han sido muy activos ya, inyectando liquidez a los sistemas, entregando programas para reactivar. ¿Para qué? Para poder buscar la manera de compensar el impacto económico que ha tenido esta crisis, ¿verdad? En Panamá, en ausencia de un banco central, el Fondo Monetario siempre lo ha dicho, era importante constituir un fondo de liquidez contingente, que ¿cuándo se utilizaría? Ese fondo se utilizaría
en la situación en la que el regulador bancario determinara que alguna de las instituciones bancarias pudiese tener una situación puntual de liquidez. Recordemos que la liquidez en los bancos es muy importante, porque la liquidez en los bancos, los niveles de liquidez nos permiten hacerle frente a situaciones imprevistas, por ejemplo, renovaciones de depósitos que no se estén dando o renovaciones de líneas de bancos corresponsales que de repente no se den. Nosotros tenemos que en todo momento disponer de los fondos que garanticen que le podemos pagar a nuestros ahorristas, ¿verdad? Entonces, en la situación en que hubiese algún banco que pudiera tener una situación puntual, porque son situaciones puntuales, se va por ese medio de la superintendencia de bancos y se obtienen recursos de este fondo de liquidez. Hoy día ese fondo no se ha utilizado. Eso no necesariamente una mala noticia, eso es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque en realidad el sistema bancario tiene niveles o indicadores de liquidez muy superiores a los mínimos requeridos. El nivel de liquidez reportado a septiembre era por el orden del 64%, Yolanda, y el mínimo es del 30%. Entonces quiere decir que los bancos están líquidos. ¿Y por qué hemos estado líquidos? Precisamente como medida de precaución para poder entender, porque comprendamos que como estos portafolios, el 37% están en medidas de alivio y no están pagando, es necesario contar con los recursos que nos permitan siempre hacerle frente a nuestras obligaciones con todos nuestros depositantes. Entonces, ese es el fondo de liquidez. Ya está constituido, ya está documentado, que no se haya utilizado no es una mala noticia, ¿no? El contrario, y quiere decir que el nivel y el indicador de liquidez del sistema bancario está robusto. Segunda pregunta hiciste, los fondos de reactivación o estímulo económico. Son varios fondos que se han constituido, Yolanda. El primero de ellos aboga por un sector que lo hemos mencionado ya con anterioridad, y es el sector de las pequeñas y las medianas empresas. ¿Por qué? Porque ese es el sector que hoy son como aproximadamente el 80% de los contribuyentes en Panamá. El doctor Lee de seguro tendrá el dato preciso, pero es la base del tejido productivo de nuestro país. Ese sector desafortunadamente va a estar muy fuertemente impactado por la crisis del COVID. Entonces, ese ha sido el primer sector en el que como país nos hemos enfocado para asegurar que hayan fondos de estímulo, fondos de reactivación. Ya hay un fondo de 300 millones de dólares que está otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de una figura en donde lo recibe el Banco Nacional de Panamá y el Banco Nacional de Panamá lo puede alocar o lo puede entregar a bancos que hayan pasado por un proceso para que esos bancos entonces los puedan prestar estos fondos. La semana pasada el gerente del Banco Nacional de Panamá reportaba que el primer tramo de esos 300 millones son 150 millones y ya se habían documentado 112 millones de dólares con aproximadamente 10 bancos que son los que tienen que prestarles a las pequeñas y medianas empresas con ciertas condiciones, y esos 112 millones de dólares debieran desembolsarse aquí al 31 de diciembre del 2020. En el primer trimestre del próximo año debiera documentarse el restante 150 y desembolsarse. Entonces, eso ya empezó, eso ya se empezó a trabajar. Eso es desde el Banco Nacional y el BID. Para las pymes también hay un fondo especial que manejan pymes, en donde también está destinado, pero a un nivel de pequeñas y medianas empresas más pequeñas todavía, y tiene fondos para emprendedores, y eso también ya empezó una dinámica de desembolso. Y la Caja de Ahorros tiene un programa especial que también ya ha empezado a dinamizar para el sector más que todo de las pequeñas y medianas empresas. Segundo fondo importante, el sector agro. Es un sector que en la crisis nos debiera representar una oportunidad para Panamá mirando con luces largas. Yolanda, es un sector que desafortunadamente hoy representa muy poco del Producto Interno Bruto de Panamá. De alguna manera hemos como país, yo creo que desatendido la relevancia de ese sector. Hoy más que nunca toma importancia porque esta crisis creo que ha retado las cadenas globales de suministro y les ha llamado a los países a asegurar no solamente un sistema de salud robusto, a cuestionar sistemas de educación, pero también a asegurar sus cadenas de abastecimiento. Entonces, potenciar el agro, elevar el nivel de productividad, la tecnología que utilicemos en el agro es una gran oportunidad que tenemos como país, y hay fondos que están destinados para ese sector en específico y están manejándose con el Banco Nacional de Panamá mayormente. Los bancos privados participamos en este sector también, pero es un sector que tiene mucha relevancia. Y el último fondo de estímulo, que ese sí todavía tiene unos temas que están constituyéndose, es un fondo de estímulo más general, que no tiene un sector específico como pymes y agro, sino es un fondo
que el Banco Nacional ha mencionado puede empezar aproximadamente con $500 millones también, y en este momento los bancos estamos negociando con el Banco Nacional para entender qué sectores y cómo pudiéramos hacerle frente pudiésemos tomar esos fondos para poder prestar. Estos fondos generalmente tienen mejores condiciones en cuanto a tasas, Yolanda, y mejores condiciones en cuanto a plazos para los deudores. Y por último, te mencionaría, Jorge, habló mucho del sector turismo. También se está viendo un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo para el sector turista. Es un programa de garantías de crédito que hemos hablado mucho en otros foros, en donde se está determinando cómo pudiéramos con el Banco Interamericano de Desarrollo trabajar en una estructura en la que banco privado, el BID, trabajan juntos en sectores. El BID garantiza parte del riesgo del sector turismo, de estos deudores en algunos sectores, y los bancos podemos dar fondos nuevos para permitir esa reactivación en un sector que indiscutiblemente está muy afectado. Entonces, sector PYME, sector agro, PYME con el Banco Nacional y el BID y con AMPYME, sector agro mayormente con el Banco Nacional de Panamá. Tenemos el el Fondo de Reactivación o de Estímulo General que se está terminando de documentar, y el programa de garantías con el BID para el sector turismo específicamente. Gracias por darnos todo ese pantallazo global de los programas de estímulo y recordarnos también la lección de vida que nos ha dado el sector agropecuario, que lucha con escasez de mano de obra, mal clima, los desastres naturales a los que se han enfrentado y pues siguen de pie tratando de llevar los productos a la cadena de comercialización. Doctor Lee, tenemos preguntas casi a nivel de consulta cliente-abogado, pero me encanta porque de alguna manera ese es el propósito de este conversatorio, que la gente se siente identificada con lo que ustedes conversan y también que sea utilitaria la información que comparten. Si un trabajador está con un contrato suspendido, puede dedicarse a servicios profesionales mientras tanto. No sé si dice si esta pregunta es de servicios profesionales con la misma empresa o con otras empresas, acotaría yo. Bueno, vamos a ver, si un trabajador tiene suspendido su contrato de trabajo con su empleador, no hay ninguna consideración legal que le impida ganarse un ingreso prestando servicios personales a un tercero, porque es una necesidad vital. Claro. Y no hay, reitero, no hay ninguna consideración jurídica que le impida hacerlo, porque no está en la suspensión, libera al trabajador de la obligación de prestar el servicio convenido y libera al empleador de la obligación de pagarle el salario. Así que él puede buscar perfectamente, de manera lícita, un ingreso trabajando en otra cosa. Lo que no se debe hacer es que la empresa que tiene un trabajador con su contrato de trabajo suspendido vuelva a ocuparlo con la figura de servicios profesionales, porque eso es sencillamente una simulación que no surte efectos legales. Yo desaconsejaría hacer eso. Hay una pregunta más bien como operativa. Perdón, disculpe. Déjeme agregar. Es una simulación y es un delito, porque implica defraudación a la caja del Seguro Social, que conlleva sanciones importantes. Muchísimas gracias. Aimé, volviendo a ti, porque trato de ser bien equitativa, de pasarle la palabra a cada uno de forma equilibrada. Se han hecho recortes y por eso paso de un tema a otro, pero lo que quiero es aprovechar que los tengo aquí a los dos sentados. Se han hecho recortes en los límites de las tarjetas de crédito. Esto es previendo una posible incapacidad de pago de algunos clientes. No sé si esto realmente está pasando. A ver si nos puedes ilustrar. Sí, eso puede pasar, y en estas cosas a mí me gusta ser muy cuidadosa porque no puedo generalizar por todos los 42 bancos. Y ahí sí me gusta ser demasiado transparente porque cada banco al final puede tener una manera de operar relativamente distinta. Entonces yo les voy a decir en términos generales qué puede suceder. Puede suceder que hay clientes de tarjetas de crédito que hoy estaban en moratoria, es decir, no están haciendo frente a ningún pago, y en esos clientes es probable que sí
los bancos hayan hecho ajustes en los límites de las tarjetas, porque los clientes no están haciendo pagos. La única razón por la que yo entendería que eso pasa es porque el cliente está en moratoria. De lo contrario, si el cliente está sirviendo su deuda, no hay ninguna razón para pensar que los bancos van a estar reduciendo los límites de las tarjetas, Yolanda. Claro. Doctor Lee, preguntan aquí si además de los cambios legales, ya sea de la extensión de la reducción de la jornada o la extensión de los contratos suspendidos a 2021, existe otra posibilidad, previendo que hay trabajadores que se sienten asfixiados por tener más de 8 meses sin recibir sus ingresos recurrentes y el bono que distribuye el Estado es muy poco en comparación con los gastos que tienen. ¿Hay otra medida que se pueda aplicar? Todo depende de la capacidad de la empresa. Hay empresas que a sus trabajadores suspendidos le están dando una ayuda económica que no es salario porque no es una contraprestación a un servicio que se está brindando. Hay otras empresas que en vez de suspender a los trabajadores los tienen en licencia, los tienen primero con jornada reducida y luego en licencia con pago del salario reducido. Todo depende de la capacidad de la empresa y de lo realista que sea un acuerdo, ¿no? Pero sé por conocimiento propio que hay empresas que están poniendo en práctica diversos mecanismos de ayuda a los trabajadores que tienen suspendidos o que voluntariamente aceptaron tomar licencia con goce de salario. Jaime, en octubre pasado, la Sin goce de salario, disculpen. Sí, gracias por la aclaración y disculpen la interrupción. Jaime, en octubre pasado, la Asociación Bancaria emitió un comunicado para hacerle frente, según ustedes decían, a un discurso de odio que desde hace meses se promueve en el país para demonizar a los bancos. Hay mucha desinformación. ¿Esto cómo está afectando la relación banco-cliente? Sí, mira, yo te diría que la relación bancos-clientes tradicionalmente en Panamá ha sido buena, Yolanda, y cuando los bancos hacemos las encuestas que todos hacemos del nivel de satisfacción de nuestros clientes, y hay una reciente, incluso creo que es como de septiembre de Victor, que es de todo el sistema, la percepción es buena. ¿Qué sucede? No sucede necesariamente en el cliente bancario. Recordemos que aquí estamos hablando, la crisis afecta a todos, al cliente y al no cliente bancario. Entonces, creo que lo que sí hemos visto es que, y perdóname que haga un comentario con relación a estas encuestas y al nivel de satisfacción, son buenas, pero ojo, tenemos muchísimas oportunidades todos los bancos por mejorar. Hay mucho que podamos hacer mejor y en eso creo que el compromiso de todos los bancos es diariamente y continuamente tratar de ir mejorando, porque ¿cuál debería ser el objetivo de todos los bancos? Conocer lo mejor posible a cada uno de nuestros clientes para poder entregarles soluciones y hacerles propuestas que estén adecuadas a sus necesidades, a sus realidades, a sus sueños. Entonces a mí me costaría mucho pensar que hay un banco que no le interesa tratar bien a sus clientes y no le interese conocer bien a sus clientes porque nos debemos a nuestros clientes. Entonces, si recibimos esa información, todos somos muy juiciosos tomándola porque la información es oro para los bancos, es realmente la manera de diferenciarnos y poder conocer cada vez mejor a cada uno de nuestros clientes. ¿A qué nos referimos nosotros entonces con esos sentimientos, con esa desinformación? Y es que sí, desafortunadamente yo creo que esta crisis ha sido tan complicada que hablar de un nivel de desempleo del 25, el 20, hablar de 230,000 contratos suspendidos, yo creo que para nadie sería irresponsable decir que esto es una situación, bueno, que entendemos y que tranquilo. Lo que tú decías es muy cierto. Hay personas que hoy han estado 8 meses sin recibir un ingreso y con el bono probablemente no pueden hacerle frente. Entonces, cuando hay una situación de tanta desesperación, hay un mensaje que puede llegar muy fácil y es un mensaje que tenga una información equivocada. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Hemos visto mensajes como en donde se aboga por decir, no, pero es que los bancos en Panamá son los bancos más caros de todo el mundo, lo cual es falso. El sistema bancario de Panamá, con data, uno tiene como consumidor, uno como cliente, tiene que
siempre tener la información de fuente fidedigna. Y esa es mi invitación. Los bancos estamos obligados a entregar información y a publicarla. La Superintendencia de Bancos publica la información de todo el sistema. Ustedes pueden verlo. Entonces, el sistema bancario panameño ha sido el sistema bancario más competitivo de la región. Es decir, las tasas son las tasas más competitivas que hay en toda la región. Se habla a veces de Estados Unidos, la tasa de Estados Unidos, hay un producto que se habla mucho, el de tarjetas de crédito. El producto de tarjetas de crédito, nuestra tasa promedio anda por el orden del 18-19% promedio. El promedio de Estados Unidos está entre 16 y 23. Estamos en el orden. Son productos que tienen tasas más altas. ¿Por qué? Porque tienen nivel de riesgo más alto, porque todos sabemos que es más fácil acceder a una tarjeta de crédito. Y una tarjeta de crédito es un producto bancario que está destinado a usarse y a pagarse en 30 días. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, no le pagamos ni un centavo de interés a los bancos. Cuando uno paga el consumo de su tarjeta en los primeros 30 días calendario, usamos la tarjeta, tenemos la seguridad de no andar con efectivo, que es inseguro desde la mirada, desde el riesgo que corremos, pero también es desde el riesgo de salud, es complicado. Tenemos el acceso al medio de pago, nos hacemos de las millas, nos hacemos de los puntos y antes de 30 días no pagamos ni un solo consumo de interés. Ese producto no está destinado para financiarse de forma permanente. Hay otros productos de Yolanda, préstamos personales, esos son los productos cuando uno quiere tener una cuota de más largo plazo. Entonces, cuando nosotros vemos esa desinformación, cuando vemos cuando hablamos de la solidaridad de los bancos, que los bancos no han sido solidarios, digo que no hay manera más real que demostrar la solidaridad de los bancos cuando hablamos que el 37% hoy, pero el 30 de junio era el 50% de la cartera, Yolanda, tenía alguna medida de alivio que al 30 de junio no había ley de moratoria, es decir, los bancos proactivamente habíamos entregado esas medidas a los clientes y nuevamente porque nuestra intención es ayudar a los clientes a que podamos superar esta crisis todos y podamos empezar a volver a generar crecimiento. Entonces, creo que en esa responsabilidad nos debiéramos incluir todos, no solamente los bancos. ¿Y por qué? Porque para hablar de que Panamá pueda reactivarse, que Panamá pueda recuperarse de esta crisis, creo que lo primero, como yo les decía, es necesario tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos para asegurar que el nivel de contagio de esta pandemia se mantiene en ritmos controlados y evitar un cierre, evitar una cuarentena nuevamente. Eso sería catastrófico para Panamá. Pero también tenemos todos que defender a nuestro sistema bancario. ¿Por qué? Porque el sistema bancario nos brinda acceso a crédito y con el acceso a crédito podemos crecer. Hay una relación directa entre el crecimiento de la economía y el crédito. Si no hay préstamos, es difícil generar reactivación, Yolanda. Entonces, todos debiéramos pensar en cómo generar eso. Aprovechando lo que has mencionado de cómo se debe hacer un uso eficaz y eficiente de los diferentes productos bancarios, una de las preguntas mencionaba por qué no se brinda una campaña de pago y no tanto de extensión de alivio y también de ahorro, previendo que Panamá es un país que está altamente endeudado desde sus finanzas públicas, empresas y también individuos. Me encanta esa pregunta y estoy 300% de acuerdo con la persona que la formula. Las dos campañas se están haciendo. Uno, en efecto, lo que estamos proponiendo a los bancos, incluso para muchos de los portafolios de tarjetas de crédito, una de las soluciones que se están ofreciendo a los clientes es convertir tarjetas de crédito en préstamos personales y así el cliente ya sabe cuánto tiene que pagar todos los meses y hacerlo en un tiempo más largo y eso le baja la cuota. Eso es una opción. Con las personas también, cuando yo les decía que lo que estamos llamando en este momento a los clientes, y a veces me da curiosidad porque uno cuando ve en las redes dice, me están llamando para cobrar. No estamos llamando para cobrar los bancos, están llamando para tratar de entender cómo lograr un acuerdo con nuestros clientes o en el caso de cobrar a aquel cliente que dijo no necesito ninguna moratoria y no esté pagando, los bancos llaman para recordar el pago, eso es cierto. Pero es importante entender que ya estamos haciendo esos programas de pagos por cuotas. Ahorro, importantísimo, no solamente a nivel a nivel país. Creo que el ministro de Economía ha sido muy claro de decir esa necesidad de propiciar y elevar el hábito del ahorro en el país es urgente. En Panamá también lo es. ¿Qué noticias favorables tenemos que compartir? Que durante la pandemia, Yolanda, los ahorros han crecido, los ahorros locales han crecido. Y esa es una muy buena noticia y eso también hay que reconocerlo, así como reconocíamos a aquellos clientes que nos han venido pagando sus obligaciones. ¿Y por qué? Puede ser por muchas razones. Creo que esta crisis nos ha obligado a todos a repensar las prioridades, a darnos un poquito más de conciencia, a entender nuestros hábitos como consumidores, a pensar 2 veces antes de comprar lo que no necesito comprar, a pensar a largo plazo de que estas cosas pueden volver a pasar y que necesito
constituir una reserva, y eso se está empezando a ver en los depósitos del sistema bancario, que al 30 de septiembre habían crecido aproximadamente 7% y está mayormente concentrado en el mercado local, ese crecimiento. Qué buen dato, porque yo creo que en todos estos meses lo que más está buscando el individuo es tener certeza de algo. Así que creo que eso lo logra un poco tratando de aumentar sus ahorros. Yo le brindo el micrófono al doctor Lee para que dé sus conclusiones finales, ya que el tiempo nos ha sobrepasado. Adelante. Bueno, yo concluiría diciendo lo siguiente. Primero estamos enfrentando la crisis sanitaria, social y económica más, más grave, por lo menos de nuestra historia republicana, por lo menos de los últimos 120 años. Pero a pesar del reto que esto significa, yo estoy convencido de que lo vamos a superar. Y esto es así por varias razones. Primero, la experiencia lo demuestra. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, me acuerdo en los años 1988 a 1990, el año 1988, cuando los bancos tuvieron que cerrar temporalmente por razón del bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América, uno no podía imaginar una situación más catastrófica. Me acuerdo bien que la economía se movía a base de permuta, de trueque, y en ese momento uno se sentía en el piso. Y nosotros, luego de eso y luego de el estado catastrófico en que quedó el país y quedaron las empresas destruidas por los saqueos subsiguientes a la invasión del 20 de diciembre de 1989, nuestra economía se volvió a recuperar. Panamá tiene una economía muy flexible, nuestro sistema económico es flexible, tenemos un sistema monetario bastante sólido y yo realmente me siento optimista dentro de la gravedad de las circunstancias. Yo estoy seguro de que a corto o mediano plazo nosotros superaremos esto, pero sin ánimo de repetir lo que he sabido, eso solamente se va a hacer con un cambio de cultura. Es decir, que dependiendo menos en las restricciones que impongan las autoridades, sino en los cuidados, en las medidas de precaución que adopten los ciudadanos. La nueva normalidad va a ser nueva enteramente, es decir, uno no puede pretender a que cuando la situación sanitaria se recupere, vamos a volver a la vida familiar, social, personal y laboral de marzo de 2020. Así que en este contexto yo creo que sencillamente seguir haciendo el mayor esfuerzo todos los empresarios, los trabajadores y el gobierno, cada uno su parte para lograr este objetivo. Jaime, te cedo la palabra. Sí, bueno, yo te agradecería el espacio, primero que todo, Yolanda, porque creo que ha sido muy oportuno, extraordinario compartir espacio con Jorge, que realmente creo que nos ha dado información muy valiosa. Yo no repetiría lo que ha dicho Jorge, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto no va a ser una función solo del gobierno, esto requiere de todos. Pero yo les diría, la banca ha estado en Panamá, es cierto, desde 1970 cuando se crea el centro, pero tenemos más de 100 años de tener bancos. Y hemos estado a lo largo de la historia para acompañar a los clientes y esta no va a ser la diferencia. El propósito de todos como sistema bancario es estar allí para acompañarlos, pero necesitamos de los clientes, necesitamos que los clientes se acerquen, que nos ayuden a encontrar soluciones conjuntas para que podamos todos enfocarnos en cómo poder lograr esa reactivación. Ese sería mi mensaje de cierre y invitación, e invitar a todos los escuchas que nos escuchan hoy para que realmente se aproximen a sus bancos y busquen una solución, que para eso estamos.
Yo agradezco a ambos su tiempo, su sinceridad y también el haber compartido tanto conocimiento con nuestra audiencia. Me uno un poco al mensaje de los dos diciendo algo que todos sabemos aquí, pero que a lo mejor no hemos dicho, y es que el 90% de los clientes bancarios tienen buenas referencias. Y eso es sumamente rescatable porque a pesar de todas las adversidades, los panameños no son malapagas. Por otro lado, me uno al mensaje que ambos dieron en la parte inicial y media de esta conversación, y es lo indispensable que resulta que se tomen decisiones a nivel de legal para poder predecir qué va a pasar en las relaciones laborales el próximo año. Agradezco a nuestro patrocinador, Banco Delta, y nuevamente a ustedes dos, gracias por estar con nosotros y espero verlos próximamente. Que estén bien Gracias, ambos. Yolanda. Saludos. Muchas Hasta gracias, es luego. un enorme gusto.